licenciado. Saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, compañeros. Buena tarde. Listos ya para la clase. Y se recuerdan que el miércoles 17 tenemos conversación. Yo ya me volví a leer ya hice la tarea. Entonces, no se van a confiar de que es comprobación de lectura y por eso no van a leer, porque les aseguro que no es necesario leer para poder contestar. Entonces, no hagamos mal uso de nuestros puntitos. Eco, ustedes escuchan. Se le escucha con eco, licenciado. Buenas tardes. Ustedes también los escucho con eco. Diana, licenciado, disculpe. Bueno, voy a comenzar. Si no así, miramos cómo lo resolvemos, porque más de algún micrófono puede estar abierto. Lo estoy revisando y no. Algunos abiertos. Denis, Deitánchez, Deidania. Deidania, su micrófono. Bueno, comenzamos. Yo creo que se corrigió el problema del eco, de la voz. Esperemos que continúe bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los elementos del Estado. Que como ustedes saben muy bien, todavía hay un micrófono abierto. Por favor, compañeros. Por favor, compañeros, hay todavía micrófonos abiertos. ¿Podrían hacer favor de revisar? Porque interrumpen al resto. Gracias. Bueno, les comentaba de que como ustedes bien lo saben, el Estado pues, se conforma de elementos esenciales. El Estado es una figura abstracta que el hombre creó, ¿verdad? O sea, no viene de los planetas ni viene de algo divino. El Estado es una creación humana que era necesario para la subsistencia, porque originalmente cuando no había Estado había muchas injusticias, había guerras, había despojos de propiedades, habían, por ejemplo, la historia nos cuenta de aquel famoso conquistador chino, Gengis Khan, ¿verdad? Que su tarea era conquistar tierras, entonces él acudía a una determinada localidad y la conquistaba y conquistaba otra y usted saqueaba las ciudades, se llevaba el dinero, se llevaba el oro, se llevaba las mujeres y era en esa época donde no había una figura coercitiva como es el Estado. Entonces la creación del Estado pues surge precisamente de que el hombre necesita vivir en sociedad y vivir en paz, necesita que alguien los rija. Entonces es como que, y les ponía un ejemplo, tal vez pudiera
servir un comité de vecinos en una colonia, pues nadie paga la luz de la bomba, nadie le paga a los policías que cuidan la garita, las calles están sucias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un comité de vecinos, ¿verdad? Y ese comité de vecinos, que es electo por los propios vecinos, es el encargado de ver todas esas cosas. Y precisamente es un ejemplo muy vago de lo que es el Estado. Y el Estado tiene que subsistir con sus elementos esenciales, ¿verdad? O sea, no podemos coincidir un Estado sin población, o un Estado sin territorio, o un Estado sin soberanía, o poder, o gobierno, ¿verdad? Pensemos que una mesa de 4 patas, le quitamos una, definitivamente esa mesa ya no va a ser funcional. Pero miremoslo más limitado, miremoslo, por ejemplo, un trípode, que el trípode es un aparato que sostiene una cámara o una pintura, un cuadro, pero quitémosle una pata de ese trípode, no se va a poder sostener, porque precisamente la figura es que 3 patas se sostienen. Si le quitamos al Estado uno de sus elementos esenciales, lógicamente no va a ser ya un Estado. Entonces un Estado necesita de todos sus elementos, necesita de su población, necesita de su territorio y necesita de su tercer elemento, que es el derecho, que es el gobierno, que es la soberanía del pueblo, que es el ordenamiento jurídico, que es precisamente esa regularización de la ley para aplicarle a la población dentro de determinado territorio. Bueno, entonces, ¿qué manda? Fíjese que no se escucha bien su audio. Quizá el micrófono de los auriculares está dañado. Se escucha con interferencia. ¿Mejor ahora? Tilic. Si vuelve a fallar, entonces me avisan y quito el micrófono y hablo directamente con el micrófono de la computadora. Me vuelven a interrumpir si es necesario, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar hoy con relación al segundo de los elementos importantísimos, que es el territorio, y muchas de las circunstancias o características que diferencian al territorio con relación a los otros elementos. Pero también cómo este elemento Estado, cómo este elemento territorio viene a concatenarse con nosotros, con el derecho y con la población, ¿verdad? O sea, está muy íntimamente relacionado el elemento territorio con el tercer elemento, que es el derecho. Territorio. Aquí tenemos algunas definiciones generales y algunas que ya son más eminentemente jurídicas, pero estas dos que están acá las tomé del libro texto que pues, se ha sugerido por la cátedra, que es el libro de Teoría del Estado de Gerardo Prado, y ahí se escogieron, que no están muy claras, pero pues para seguir la guía de nuestro texto. Dice que el territorio constituye el soporte físico de las comunidades políticas. Señalamos como una tentativa inicial del concepto territorio, uno de los elementos del Estado. Y agrega, algunos autores lo califican como elemento previo del Estado, y su estudio está adjudicado a ciencias como la geografía, la geología y la geopolítica. La doctrina nos manifiesta esto, que algunos autores consideran que no pudo haber existido Estado si no había territorio, y eso es lo que tampoco podía haber Estado si no hubiera habido población. Entonces, si no había población y no había territorio, no se podía llegar al tercer elemento y a constituir un Estado. Eso
Es lógico, pero dicen esos estudiosos que la geografía, la geología y la geopolítica tienen más relación a los orígenes de lo que es el territorio. Pero yo les puedo decir ya como un concepto personal de que el territorio surge precisamente con la creación del Estado, porque el territorio ya existía, pero con la creación del Estado y darle un formalismo al elemento este territorio, precisamente es cuando se delimita y es cuando el propio derecho, las propias leyes le dan la característica del territorio. Unas otras pinceladas de lo que se considera como territorio. Por ejemplo, Hans Kelsen, el famoso Hans Kelsen, el creador de la pirámide de Kelsen, de la jerarquía de las normas, él dice que el territorio es el ámbito de validez espacial de un sistema normativo. Descifremos esta interesante definición. El territorio no es en sí la tierra, dice Hans Kelsen. El territorio es el ámbito espacial, o sea, lo que la ley dice que el territorio es. Entonces se entiende que Hans Kelsen que no existe territorio, que no existe derecho, porque de lo contrario sería simplemente tierra, pero territorio con todas sus limitaciones, el territorio es únicamente cuando es creado por el derecho. Y sí tiene mucha razón, a mi criterio, Hans Kelsen, porque imagínense, por ejemplo, si nos vamos a nuestro Guatemala, tenemos delimitado en nuestra ley qué es el territorio guatemalteco, cuáles son las fronteras limítrofes. Nos dice que hasta dónde el suelo, el subsuelo, las áreas marítimas, el espacio aéreo, todo eso está regulado. En las anteriores sesiones no hemos tenido inconvenientes de esas interrupciones. Por favor, tengamos cuidado por respeto a los demás. Bueno, entonces se insistía que el territorio sí necesita ir de la mano con el elemento del legal, el ordenamiento jurídico, porque es el ordenamiento jurídico que le pone los límites al territorio. A ver, aquí hay varios chats, no sé si habrá alguno, o si no me interrumpo, pero para no Licenciado, darle... disculpe. ¿Qué más? Fíjese que no se le escucha bien, sumando a que ahora como que están algo inquietos con lo del micrófono, ¿verdad? Pero se oye como si tuviera piedritas el sonido, no se capta muy clara su voz, licenciado, disculpe. Bueno, voy a probarlo sin el micrófono. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahora sí se le escucha bien. Ahora sí se le escucha bien, licenciado. Gracias. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. El espacio geográfico en el cual se despliega la acción soberana permite saber hasta dónde puede llegar la acción del poder público. La nación del territorio implica la existencia de límites. Esta segunda parte tiene íntima relación con la teoría de Kelsen, ¿verdad? De que el territorio solamente subsiste si existe un derecho normativo. Y la tercera apreciación es que es la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población. Esa es otra definición. Dentro de este concepto político, el componente esencial para la formación de un Estado. Entonces, aquí encontramos diversas opiniones de distintos estudiosos del derecho en el tema de la teoría del Estado. Y nosotros, a manera de estudio de esta cátedra de teoría del Estado, podremos coincidir. El Estado es un ámbito territorial que tiene delimitaciones por el poder del Estado que se denomina derecho u ordenamiento. Y ahí podríamos concluir con una definición. Lógicamente, esta podría ser mucho más amplia. Pero quiero que quede claro algo. No es lo mismo una cantidad de tierra que un territorio. ¿Me explico? Porque una cantidad de tierra dentro de un lugar donde no haya Estado, se me ocurre, y
tal vez no necesariamente como tierra, pero ustedes saben de la Antártida y Polo Norte, Polo Sur, ahí hay unas zonas árticas que ahí no hay estado. O sea, ahí no es el estado del Polo Sur o el estado del Polo Norte, sino que son áreas congeladas dentro de la geografía territorial de la Tierra, del planeta Tierra, pero que no tienen un estado que gobierne, que tenga ahí una población, un presidente, un primer ministro, una administración pública, sino son zonas inhabitables, como los desiertos también, ¿verdad? Son las zonas inhabitables. Los desiertos podrían ser una excepción porque, pues sí hay desiertos dentro de países como Estados Unidos, donde sí encontramos. Pero les quiero decir, donde no hay estado, entonces encontramos simplemente tierra. Y lo contrario sería tierra. Hay mensajes de no escuchar bien, pero ahorita creo que ya esos ya pasaron, ¿verdad? Continuamos. Licenciado, lo que pasa es que se escucha, no sé, algo raro, la verdad, como entrecortado. Puede ser la señal de internet, probablemente. ¿Cómo me escuchan ahorita? Voy a tratar de acercarme un poquito más al micrófono. ¿Cómo se me escucha ahora? Ahorita se le escuchó bien? más claro. Claro, licenciado. Ahorita sí ya. Vale. Entonces es que lo que pasa es que como tengo también un ventilador y eso puede estar ocasionando algún tipo de descontrol. Bueno, si quieren, muy brevemente regresamos a la anterior, pero lo que les decía es que según lo regula Kelsen, el territorio únicamente subsiste si hay una normativa que lo regule. Existen varias teorías con relación al origen del elemento estado, así como existen teorías del elemento poblacional, también del elemento estado lo existe. Para el ventilador, sí. ¿Me escuchan mejor ahorita? Sí, licenciado. Bueno, otra de las preguntas, voy a leer los chats al final, pero ahorita para no dejar pasar les quiero comentar de que no necesariamente la de Kelsen es muy específica. Una definición de lo que es territorio puede ampliarse más. Vamos a dar una al final de la clase de hoy. Hablemos de los elementos que dan origen a la teoría del elemento estado, del elemento estado. Teoría del territorio sujeto. Lo concibe como una propia expresión de la personalidad del Estado, ya que solo en un territorio concreto, autónomo e independiente, puede expresar su voluntad y hacerla obedecer. Entonces, esta teoría del sujeto territorio lo que quiere dar a entender es de que el territorio es independiente, es una parte de como la expresión de la personalidad del Estado, o sea, que surge al mismo tiempo que surge el Estado. Entonces, considera al territorio como un sujeto independiente. Recuérdense que lo hemos platicado varias veces. Cuando surge la formación del Estado, fue una población dentro de un territorio que tiene la necesidad de crear un Estado, y por eso hay varias teorías de cómo se creó el Estado. Algunos piensan que lo hicieron con guerras, otras teorías me lo mencionan que lo hicieron en forma voluntaria, otras que surge un Estado y de este Estado como que evoluciona un Estado nuevo. O sea, de un estado ya existente evoluciona a un estado nuevo, y las teorías que ya conocimos. Entonces, esta teoría del territorio sujeto es la que indica que es autónomo, independiente, que puede expresar su voluntad y hacerla obedecer. Aquí los principales precursores de esta teoría del territorio sujeto están los que están en pantalla: Lavant, Cavalieri, Donati y Fiacelli.
La otra teoría importantísima, normalmente son 3 teorías las que maneja la doctrina, pero nosotros vamos a manejar 4. La segunda es la teoría del territorio objeto. Lo considera como una especie de dominio o propiedad del Estado. Entonces, esta es contraria a la anterior, a la teoría del territorio sujeto, en el sentido de que aquí considera que el elemento territorio no puede extraerse del Estado, sino que es de dominio y propiedad del Estado. Vamos a ver adelante que es la que más se adecua a nuestra realidad en Guatemala. La tercera es la teoría del territorio límite. Es la que indica que es la circunscripción natural donde se ejerce el poder del Estado. O sea, la que ya tiene sus límites, que es contrario a lo que opina Kelsen, ¿verdad? Porque Kelsen es del criterio que el Estado no se puede interpretar como que es el territorio, sino que el Estado, el territorio va más allá. Y por eso es que él menciona que también a nivel internacional o a nivel abstracto se puede considerar un Estado. Por ejemplo, una aeronave de determinado país o por ejemplo una cancillería, un diplomado, una embajada en otro país es territorio nacional, pero está en un territorio ajeno a la vez. Entonces, esta teoría del territorio objeto y la teoría del territorio límite, pues son contrarias a la que pues es más aceptada a nivel mundial en este momento. Y la cuarta teoría, que probablemente es la concatenación de las otras y sea la más aceptada, es la teoría de la competencia. Es la teoría que se considera más importante en la actualidad. Considera al territorio como la población de la superficie terrestre sobre la que se aplica con posibilidad real de ejecución el ordenamiento jurídico del Estado. Esta lo que considera es que precisamente la circunscripción limítrofe del Estado tiene una eficacia directa para el ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico reconoce todas las características que tiene el elemento territorio. Y en Guatemala, pues no es la excepción, porque aquí en Guatemala nuestra propia Constitución Política de la República y el Código Civil regulan precisamente todas estas características que tiene el Estado. Aquí nuestra Constitución, nos lo vamos a ver en un momento, claramente nos establece cuáles son esas características del elemento territorio. Ok. El territorio del Estado en sentido estricto y en sentido amplio, o sea, cómo se puede interpretar el territorio. Si estamos hablando de un sentido estricto, considera de que el espacio dentro del cual el Estado está facultado para ejercer actos coactivos basados en un ordenamiento jurídico con exclusión de otros estados. Eso podría interpretarse como cuando el ordenamiento jurídico se aplica única y exclusivamente a la república dentro de determinado territorio, pero no tiene facultades otros estados de poder tener coerción o imponer sus leyes en determinado territorio. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra nación, el Estado de Guatemala se rige y es controlado exclusivamente por el ordenamiento jurídico nacional, con excepción de aquellos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que también se aplican. Pero el único facultado para ejercer el control del Estado dentro del territorio guatemalteco es el Estado guatemalteco, ya sea por el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Por eso es que una persona de otra nacionalidad que comete un delito en territorio nacional, pues es sancionado con las leyes nacionales. O, por ejemplo, todas las personas que habitan en la República de Guatemala se les aplica la Constitución y no se hace exclusión de guatemaltecos o extranjeros, ¿verdad? Sino es a toda la población que está dentro del territorio nacional. Entonces, nuestras leyes se aplican en todo el territorio nacional a todas las personas que están dentro del territorio nacional. Por otro lado, si lo interpretamos el territorio del Estado en sentido amplio,
Aquí va más allá, aquí sí ya va interpretación de la aplicación del derecho internacional público dentro del territorio nacional. O sea, cuando otros estados tienen la facultad de interferir de lo que suceda dentro de nuestro territorio. Dice en la presentación que son las áreas en las cuales, con ciertas restricciones, todos los estados están facultados para realizar actos coactivos. Entendemos actos coactivos como actos coercitivos, actos de fuerza. Recuérdense el elemento del Estado que es el jus puniendi, o sea, el jus puniendi del Estado, que es imponer por la fuerza la ley. Entonces, en este sentido amplio se interpreta que otros estados pueden realizar actos coactivos o coercitivos en otro estado distinto. Dice la presentación también que tales áreas son, por ejemplo, el mar o el alta mar y los territorios que tienen carácter de tierras no estatales, en cuanto no pertenecen jurídicamente a ningún estado en particular. Aquí, por ejemplo, encontramos de que el territorio guatemalteco, pues no solo es la tierra, el territorio guatemalteco, pues implica también espacio aéreo e implica también áreas del mar. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros, por ejemplo, en un barco o en un vehículo naviero, se rompe el límite que se tiene establecido por la Constitución, entonces estamos en áreas internacionales. Entonces ahí, en áreas internacionales, sí puede aplicar leyes de otros estados. Si lo vemos desde el punto de vista del espacio aéreo, de igual manera. El espacio aéreo guatemalteco está claramente establecido, pero si salimos de ese espacio aéreo, entonces ya caemos en esta posibilidad de que otros estados puedan tener actos coercitivos. Por ejemplo, en el tema de las guerras se ve cuando, digamos, un avión de determinado estado está pasando por áreas aéreas de otro estado. Si no tiene autorización de pasar por ellas, entonces inclusive puede ser bombardeado, puede ser destruido. Depende de las legislaciones, ¿verdad? Nosotros en Guatemala pues no tenemos eso, pero sí se debe respetar nuestro espacio aéreo. Ahorita que hubo el conflicto de hace unos 5 años, me recuerdo que hubo un caso así muy especial donde el presidente Evo Morales de Bolivia iba por territorio aéreo de la República de Francia y le dijeron que si no bajaba el avión que lo iban a bombardear. Y porque en ese momento se creía que el presidente bolivariano llevaba como protegido a un famoso eh, norteamericano que reveló muchas de los secretos de los norteamericanos. Pero en este caso se evidenció y se pudo establecer realmente los poderes que tienen los estados más ricos, ¿no? Los estados poderosos como los de Europa y los de Estados Unidos, China, por ejemplo. Entonces, regresando al tema, en sentido estricto, es exactamente lo que la ley regula de dónde son los límites del Estado. Y en sentido amplio va más allá cuando se avanza más de lo que es el territorio establecido por la ley. Esta clasificación pues es sencilla de poderla retener. Y ahorita pues vamos a ver en cómo se encuentra dividido precisamente. Vamos a ver si pongo mi pantalla para no estar como... Okay. El territorio está comprendido por espacio terrestre, que comprende el suelo y el subsuelo, espacio aéreo, que es la porción de la atmósfera terrestre, y el espacio jurídico, que son los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. Esto es en materia de la doctrina, porque nosotros en materia de nuestra Constitución se reconoce el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Este espacio jurídico pues es el que se le reconoce a los estados cuando celebran convenios y tratados internacionales, ¿verdad? Porque entonces son legislaciones internacionales, legislaciones de estados a nivel internacional. Se reúnen en determinado lugar una cierta cantidad de estados para legislar
determinada ley de rango internacional, ¿verdad? Pero no obstante eso, tiene que surtir efectos en los determinados estados cuando se traslada a ellos y a su vez se le faculta por la propia Constitución a que sea el Congreso de la República quien acepte el tratado, lo ratifique y lo haga ley, ¿verdad? Porque entonces de lo contrario no tendría esa validez. Quisiera que si ustedes pueden sacar su Constitución, podamos ver el artículo 142. Agradecería si alguno de ustedes me hace el favor de leerlo. Artículo 142. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre a. El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Ok, muchas gracias. Aquí podemos ver en este artículo precisamente de cómo se ejerce la soberanía, porque si nos vamos a un artículo anterior que precisamente se refiere a la soberanía del Estado, dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, esta soberanía que el pueblo le otorga a sus gobernantes, vemos aquí el elemento población y elemento soberanía o gobernantes o administración pública, como quiera denominarse. Esto dice que la soberanía del Estado se ejercerá sobre los siguientes, y menciona el artículo 142, que es sobre el territorio nacional. Aquí sí entendemos como la tierra, ¿verdad? O sea, lo que es la propiedad privada, la tierra o la propiedad pública. Dice, el territorio nacional integrado por suelo, la tierra, subsuelo, abajo de la tierra, aguas interiores, ríos, mar, lagos, por ejemplo, que esos son aguas interiores, cascadas y todo esto. El mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Entonces aquí entendemos todo lo que es suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo, todo lo que comprenden los mares. La otra es la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades. Esto es aquello que mencionábamos antes como el territorio en sentido amplio, ¿verdad? Donde va más allá de las fronteras limítrofes. Y la C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos. Esto, por ejemplo, es todas estas riquezas que se tienen en los lechos marinos. De hecho, Guatemala ha tenido grandes conflictos internacionales con nuestro vecino y ex territorio que es Belice, ¿verdad? Porque ellos tienen una zona de coral de las más impresionantes del mundo. Y pues Guatemala perdió ese derecho una vez es reconocido a Belice como una nación, como una república, como un estado independiente, con que cuenta con sus elementos, ¿verdad? Tiene su población, tiene su territorio, tiene su propio gobierno. Entonces Belice está comprendido como de un estado distinto, pero pues sí, Guatemala todavía reconoce algún tipo de derecho sobre este tipo de riquezas que se encuentran en esas áreas. Seguimos. Con relación a los elementos, el elemento material, la base física del Estado se integra con el suelo, subsuelo, aguas y el espacio aéreo, que es lo que dice la Constitución. Por un lado, Kelsen, en relación a esto, a estos elementos del territorio, menciona que como un espacio tridimensional que comprende la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo. Y recuérdense que
Kelsen es el que promulga de que no puede existir un territorio si no hay, por su lado, un ordenamiento jurídico, el Estado por medio de sus autoridades emitiendo disposiciones legales que regulen esta limitación. Quisiera, si ustedes tuvieran a la mano, no sé, su código civil, pues no es materia del curso, pero sí sería interesante porque se recuerdan que la semana pasada lo platicábamos. Si nos vamos, el Código Civil está dividido en 5 grandes áreas. La primera es que se refiere a la persona y a la familia. La segunda es el área del derecho de la propiedad. Y los otros, pues que el tercero habla sobre la sucesión, el cuarto sobre la propiedad y el quinto sobre los contratos y derechos reales. Pero aquí específicamente en el libro segundo, encontramos a partir del artículo 458. 458. Dice, son bienes nacionales de uso público. Entonces entendemos que estamos hablando de territorio. Bienes nacionales de uso público común. Y menciona este artículo del Código Civil que son las calles, parques, plazas, caminos, puentes que no sean de propiedad privada. Segundo, los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Tercero, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva. Los lagos y ríos navegables y flotantes y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional. Las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia. Y las aguas no aprovechadas por particulares. Y cuarto, la zona marítima terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Y en el otro artículo, en el artículo 459, aquí menciona en el epígrafe bienes nacionales de uso no común. Y menciona que los bienes nacionales de uso no común, los que están destinados al servicio del Estado y las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y los demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del suelo. Los terrenos baldíos y las tierras que no sean propiedad privada, los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los que adquiera el Estado o las municipalidades de cualquier título legal. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos y reliquias arqueológicas. Entonces, aquí el Código Civil claramente está estableciendo dentro del concepto territorio qué es propiedad nacional de uso común, porque el Código Civil, como lo había mencionado en alguna ocasión, pues es derecho privado y aquí lo que se va a proteger es la propiedad privada. Pero sí es importante que el legislador hace la aclaración de que hay diferencia entre lo que es propiedad privada y lo que es propiedad estatal, en este caso propiedad del Estado. Entonces, precisamente, ese es el concepto de lo que se maneja como un elemento material del Estado. Desde el punto de vista natural, el territorio es el espacio geográfico en el que se produce y desenvuelve el fenómeno estatal. Desde el punto de vista jurídico, el territorio es el ámbito donde se aplica el poder. Entonces, podemos verlo de diferentes maneras. Si lo vemos desde el punto de vista del elemento poblacional, el territorio es el lugar
donde una población se asienta. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, el territorio es el ámbito de aplicación de la ley para la población que ahí habita. Entonces, por eso es que les mencionaba que el concepto o el elemento o la definición de territorio puede ser más amplia, porque podríamos complementarlo, si lo estamos viendo desde el punto de vista natural o desde el punto de vista jurídico, porque si lo complementamos vamos a ir a un concepto mucho más amplio. Nuevamente, citando a Hans Kelsen, se refiere al territorio como un espacio tridimensional que comprende la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo desde el punto de vista natural, el espacio geográfico desde el punto de vista jurídico, el ámbito donde se aplica, que es lo que acabamos de mencionar. Ahora veamos la circunscripción del territorio. Esa la podemos comprender desde el punto de vista natural y primario, como las fronteras, que son las líneas imaginarias que se trazan en los confines de un país y que lo separan de él o de los países vecinos, delimitando así el territorio en el que se ejerce la soberanía de cada cual. Entonces, las fronteras no es un concepto que no podamos conocer o manejar en este momento, porque efectivamente ellas conllevan ese conocimiento. En Guatemala, todos sabemos cuando hemos estudiado geografía, que tiene 4 países que son países vecinos, ¿verdad? Con los cuales se tienen fronteras en común, con México al norte y al oeste, por el lado de Quetzaltenango, el lado de Huehuetenango y el lado de Petén. Y del lado de Petén para ambos puntos cardinales, para el norte y para el oeste. Con Belice al este, con El Salvador al sur y con Honduras al este. Y también tenemos fronteras, pero que aquí no son fronteras, pero sí somos limítrofes con el Océano Pacífico y con el Océano Atlántico. Con el Atlántico era mucho más la extensión cuando Belice era parte de Guatemala, pero todavía tenemos por el lado de Izabal. Entonces esas son nuestras fronteras. El territorio del Estado, como hablábamos, posee límites, que también son conocidas como fronteras. Estos precisan con exactitud el alcance de cada país y los cuales pueden dividirse de la siguiente forma. Estos límites o fronteras se pueden dividir en naturales o artificiales y también son fáciles de comprender. Los límites naturales son accidentales, lo que la geografía hace. De hecho, dentro del Código Civil y dentro del libro 2 que mencionaba, que habla de la propiedad, se habla inclusive de aquellas figuras donde la tierra crece o se disminuye. Por ejemplo, cuando hay un problema con que los ríos se llevan cierta proporción de tierra, entonces ahí encontramos donde el territorio se va perdiendo. Pero esa tierra muchas veces la va a trasladar a otro territorio, entonces ahí se adquiere un incremento de ese territorio. Eso lo conocemos en el derecho civil como la usucapión, eso lo verán en alguna oportunidad. Y hablando de los límites artificiales, surgen con aquellos acuerdos entre los estados y son líneas imaginarias que, por ejemplo, se pueden utilizar como puntos de referencia, los mojones, las calles, etc. Así se pueden observar en las zonas de fronteras secas de nuestro país, por ejemplo, el límite con Belice. Si ustedes ahorita en su mente traen el mapa el mapa de Guatemala, de la República de Guatemala, ustedes recordarán que tienen tanto límites naturales como límites artificiales. Y los límites artificiales, pues que se caracterizan porque sí son establecidos por los gobiernos. Y donde se puede evidenciar nosotros es en el área de Petén, donde tenemos límites o fronteras rectas que se pueden trazar con una regla. Tiene cierta parte de la frontera de Petén con México, tiene de esa manera.
y también la división territorial o el límite fronterizo entre Guatemala y Belice, que se divide por una línea recta, muy levemente torcida en determinado punto, pero que son líneas rectas. Entonces, esas son creadas por el Estado. Si ustedes tienen en su mente cómo es el mapa de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí lo que podemos encontrar al ver el mapa de los Estados Unidos de Norteamérica es un conjunto de cuadros, y esos cuadros son los límites o fronteras internos, lógicamente, de este país, pero en relación a sus estados. Los estados, de los 50 estados de los Estados Unidos, que no todos están en el territorio, porque uno es Alaska y otro es Hawái, que no están dentro de ese territorio, pero forma parte de los Estados Unidos de Norteamérica, pero la gran mayoría tiene cuadros, y son entonces límites artificiales, que como se dice en la presentación, surgen de las convenciones entre los estados, o sea, si son internacionales, pues entre dos o más estados, y si son internos en el propio estado. En el caso de Estados Unidos, pues como es una república federal, pues tanto el gobierno federal como el gobierno de cada estado independiente, pues decidió definitivamente esa delimitación. A partir de la superficie terrestre se encuentran 3 espacios. Esto es con relación a el espacio marítimo, que está regulado por nuestra Constitución. Aguas interiores, mar territorial y alta mar. Veamos cada una de ellas. Las aguas interiores están constituidas por puertos, golfos, mares interiores, ríos, arroyos, sobre los cuales el Estado ejerce su soberanía. Eso es todas aquellas aguas que están dentro del territorio nacional. El lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, el lago de Flores, o podemos mencionar ríos también, el río Motagua, el río Usumacinta, todos aquellos que están dentro de los límites del territorio del Estado de Guatemala. Por su parte, el mar territorial, que es la franja paralela a la costa que se extiende fuera del territorio, o sea, donde lo que nosotros conocemos como playa, a partir de ahí en adelante, de sus aguas interiores a una zona adyacente a su costa, donde el Estado ejerce su soberanía. La extensión del mar territorial, acordada internacionalmente, es de 200 millas marinas. Según recuerdan ustedes en la Constitución, pues no lo establece, pero sí está acordado ya a nivel internacional, 200 millas marinas, a partir de la playa para adentro. Luego de esa extensión, entonces ya entramos a aguas de alta mar, que es la siguiente, donde dice que cesa la soberanía y jurisdicción del Estado y rige la libertad de uso para todos los estados. Por ejemplo, ya no puede haber libertad de navegación, de pesca, de volar sobre alta mar, etcétera, porque ahí sí se tiene que pedir autorización si es que entra a mar territorial de otra nación. Y si es un lugar donde sí no está constituida la soberanía de ningún estado, pues entonces ahí nos encontramos en la extensión territorial del estado. Otro elemento importante que mencionábamos dentro de los que se ejerce soberanía según nuestra Constitución es el elemento del subsuelo, que es abajo del suelo, lo que nosotros conocemos como la tierra. Abajo de ello encontramos lo que se conoce como subsuelo, el cual se extiende teóricamente hasta el centro de la tierra. O sea, de la tierra para adentro. Entonces, como la tierra ya sabemos por todo que es cilíndrica, es redonda, entonces como una naranja tiene que tener un centro, y entonces ese es el punto de referencia del elemento subsuelo que va hacia el fondo de la tierra. Por razones económicas se determinó la necesidad de abarcar el suelo con otro componente del territorio estatal. De esa manera, por ejemplo, los yacimientos minerales, hidrocarburos, no son propiedad de los particulares, sino del Estado. Y eso, pues, se ha tenido mucho a la confusión cuando se encuentran yacimientos en propiedad privada, pero pues ya hay disposiciones de la Corte donde
si no se tiene una representación legal específica, pasa a formar parte del Estado. En Guatemala, pues aquí encontramos muchas minerías que están explotando todos estos minerales y esas sí son propiedad privada, pero pues sí está vulnerando la soberanía del Estado. Lamentablemente sobre estos casos también la Corte de Constitucionalidad ha fallado a favor de estas minerías y de estas entidades extranjeras o privadas nacionales que están explotando el subsuelo como parte del territorio. Con relación al otro elemento del territorio como elemento del Estado, a su vez, está el espacio aéreo, o sea, el que encontramos por medio de los aviones, ¿verdad? Que son los que vuelan y que tienen la posibilidad de vulnerar precisamente los límites del espacio aéreo. Desde la Convención de París de 1919 se reconoció que todo Estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico situado por encima de su territorio. Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Tenemos las mismas probabilidades de cualquier otro Estado y los mismos derechos. Entonces, el espacio aéreo es parte de nuestra soberanía y la ejercemos por medio de nuestras leyes. Dice en la presentación, por ejemplo, una aeronave que necesita sobrevolar el espacio aéreo de un determinado país deberá obtener autorización. De lo contrario, este Estado tiene derecho a ejercer su autoridad coercitiva aplicando las disposiciones correspondientes, sea tanto de derecho interno como de derecho internacional. Ejercer el poder coercitivo que tiene el Estado, tanto para su población como para cuando se está violentando la soberanía del espacio aéreo. Entonces se tiene también esa facultad de poder trasladarse en el tiempo, lo que hace Kelsen y menciona. Por eso es que la teoría de Kelsen con relación al territorio es muy extensa y dice no podemos comprender únicamente territorio como los límites de la Tierra, sino va más allá. Y precisamente cuando se analiza el espacio aéreo, el espacio marítimo, podría comprenderse eso. Y no, inclusive mucho más de allá, ¿verdad? Con los otros ejemplos que hemos mencionado, de tener parte del territorio de un estado dentro del territorio de otro estado, como sucede con las embajadas. La embajada de los Estados Unidos, por dar un ejemplo, que está en la República de Guatemala, usted ingresa a la embajada y está ingresando a territorio norteamericano, a territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, y así con cualquier otra embajada. Por eso es que las embajadas también se han caracterizado por el tema de proteger a ciertas personas, ¿verdad? De protegerlas de persecuciones, inclusive en materia política. Entonces, hay muchos casos en relación a esto. Hablemos con relación a lo que establece la Constitución en relación al territorio y a la soberanía que se ejerce sobre este elemento del Estado. Aquí lo transcribo, que ya lo habíamos leído. La soberanía radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos está prohibida. Y aquí encontramos entonces, si bien nuestra Constitución claramente establece en el artículo 142 cuáles son esos territorios sobre los cuales se ejerce soberanía, la doctrina también nos menciona estos y se clasifican en territorios nacionales, que vendría siendo todo el territorio de la República de Guatemala, por ejemplo, los estatales cuando estamos hablando de estados federados, ¿verdad? Entonces ahí, y vuelvo a poner el ejemplo de los Estados Unidos, pero tal vez no, para cambiar de tema, pongamos a los Estados Unidos mexicanos, que también son un país federado. Entonces los estatales vendría siendo Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Chiapas, esos vendrían siendo las divisiones desde el punto de vista estatal. Regional, esa sí la tenemos en Guatemala, ¿verdad? Pues Guatemala está dividido en 5 regiones, norte, sur,
Oriente, Poniente y Centro. Provincias y municipales, ¿verdad? Las provincias no se aplican en nuestro territorio, pero las municipales sí. Por ejemplo, el tema de las circunscripciones municipales de cada municipio. Otras divisiones que nos regula la doctrina, por ejemplo, el condominio, que es el territorio dependiente gobernado conjuntamente por dos o más soberanos. Eso pues no se aplica en la actualidad, por lo menos en nuestro territorio, pero es aquel donde hay un control legal que funciona al mismo tiempo y se resuelven los problemas de la jurisdicción de acuerdo a los soberanos. Esta es la figura del condominio. El de la colonia, que es la posesión territorial no contigua de un Estado soberano establecido por convenio o por cesión o por conquista, que tampoco se aplica en la actualidad. Tenencia de arrendamiento, que es la zona utilizada por un Estado extranjero mediante un convenio celebrado con otro Estado. Por ejemplo, es el caso muy famoso que tal vez ustedes recordarán del Canal de Panamá, que bueno, primero empezaron los franceses a realizar el Canal de Panamá y cuando ya no pudieron seguirlo financiando, los norteamericanos lo terminaron y por medio de un tratado, del tratado Torrijos-Carter, se estableció que estaría en poder de los Estados Unidos ese canal y a los 100 años pasaría a la República, a la soberanía de la República de Panamá, lo cual ya sucedió. Ahorita Panamá es un país muy próspero económicamente por los ingresos que recibe de ese canal, pero que también es, como la mayoría de países latinoamericanos, susceptible a la corrupción. El otro caso que podría tenerse en la actualidad, que es vigente, es la base de Guantánamo en Cuba, que es una base militar de los Estados Unidos en territorio cubano, ¿verdad? Entonces podría ser un par de ejemplos de la tenencia de arrendamiento en casos de un país con otro. Y así podríamos encontrar varios. Con relación a la esfera de influencia de la zona denominada de los intereses nacionales de una potencia extranjera en donde donde no tiene soberanía, esta representa de esa manera poderío total y hegemónico de un Estado. Y finalmente el protectorado, que es la relación entre un Estado fuerte y otro semisoberano, o una zona o un pueblo no reconocidos por el Estado, que establecen voluntariamente o a la fuerza. Entonces, estas son algunas de las divisiones de lo que la doctrina conoce con relación a esta función. Funciones del territorio que cumple el Estado. Estas, según la doctrina, también son dos tipos de funciones, una negativa y una positiva. La negativa está en relación con los límites de la actividad estatal. Por ejemplo, el territorio que pone un dique o un obstáculo para que un Estado ejerza su jurisdicción dentro de determinado territorio nacional. Este obstáculo está representado por las fronteras y los límites que se establecen por medio del derecho internacional. Esto quiere decir que es precisamente cuando se ponen esta clase de impedimentos para que se pueda ejercer esa soberanía dentro de determinado Estado. Por otro lado, la función positiva presenta cierta dificultad para precisarla y se explica cuando un Estado tiene necesidad del territorio para proporcionar recursos necesarios para satisfacer necesidades materiales a la población. Esta, por ejemplo, la podemos encontrar en el intercambio que existe comercial entre países, por ejemplo, de Centroamérica, donde hay constante manejo de mercaderías, de productos a nivel centroamericano. Y precisamente por eso es que se tiene una función positiva del territorio dentro de determinado estado. Entonces, eso sería en términos generales lo que podemos establecer con relación al elemento territorio dentro de los elementos del Estado. Y pues eso lo vamos a ir ampliando cuando ya entremos en concatenación
del primer elemento, del segundo elemento y el elemento esencial que Kelsen lo considera y la cátedra también, que es el elemento, el tercer elemento o el elemento del derecho, de la soberanía, del ordenamiento jurídico, de la administración pública, de los funcionarios públicos o de los gobernantes, como querramos llamarlo. Entonces, de esa manera tendríamos la comprensión y la concatenación de todos los elementos del Estado. Entonces, hasta ahorita hemos visto el elemento humano, el elemento de la persona natural, el elemento del territorio, que como ya lo dijimos, pues no comprende nada más los límites territoriales, sino que va más allá, y el elemento esencial, que es el elemento del derecho. Pero vamos a tener una interrupción dentro de dentro de los tres elementos del Estado, porque el día miércoles, que es el siguiente día de clase, pues no vamos a ver el elemento derecho. Ese es mucho más amplio y tenemos que dividirlo en varias sesiones. No lo vamos a poder ver en una sola sesión como sí lo hicimos con los dos elementos anteriores, pero vamos a tener una comprobación de lectura. Por lo menos el libro que yo tengo, el que yo tengo en mi biblioteca, que es un resumen del contrato social de Juan Jacobo Rossio, tiene 142 páginas, pero la letra no es muy pequeña y está separada, o sea que realmente la lectura de este libro está como para leerlo en una hora. Entonces, los que no lo hayan hecho, pues les invitaría para que lo hagan de hoy para el día miércoles 17 a la hora de clase. El sistema que vamos a utilizar es que, lógicamente, tiene que ser un sistema virtual, informático. Entonces, yo les voy a mandar un cuestionario y no va a ser pregunta-respuesta directa para que pudiéramos interpretar que hay una pregunta, yo la busco y contesto, sino que va a ser de comprensión, de entendimiento y de explicación, en la cual yo pudiera pedir un criterio con relación a algún tema de lo que consideró Rossio en su obra de contrato social y que ustedes pudieran explicarlo, inclusive relacionarlo con nuestra realidad, ¿verdad? Porque el contrato social no es más que la Constitución, ¿verdad? Solo que se denominó de esa manera. Entonces, probablemente pueda hacer unas 10 solicitudes de análisis y de explicación, pero ustedes puedan escoger 5, ¿me explico? Entonces, yo puedo poner 10 y usted dice, bueno, la 1 sí la comprendo, sí la puedo hacer y voy a contestar. La segunda no me queda muy clara, pues esa pues la voy a dejar ya que tengo opción de escoger. La tercera sí la sé también, entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces ustedes puedan escoger 5 temas para poder desarrollarlos y vamos a tener el horario de clase. El día de hoy pues tuve un poquito de dificultades técnicas porque ya no me dio tiempo de llegar al lugar de la oficina, que es donde yo normalmente tengo todos los implementos para dar la clase, pues ahorita la estoy dando provisionalmente en otro lugar, pasándome internet de mi teléfono a la computadora. Me fallaron los audífonos, como ustedes se pudieron dar cuenta. Y entonces con algunas limitaciones, porque lo que pasa es que estoy aquí en un lugar donde hay más personas y no puedo alzar mucho la voz, porque pues, interrumpiría otras actividades, pero eso ya no tendría que volver a suceder. Esa es una excepción. Lo importante era no faltar a la clase, tanto ustedes como yo. Y pues de esa manera ya para el día miércoles esperaría que tengamos todos los instrumentos y todas las funciones al día. Entonces, si no, bueno, sí les dejaría ahorita que me pudieran ustedes hacer alguna pregunta, alguna observación. Voy a ver si en los mensajes hay algo, dice, ok, aquí hay una pregunta. Buenas tardes, una pregunta. ¿Un nacimiento de agua en terreno de una persona y ese nacimiento de agua es de uso de la comunidad? Tres resultados más.
Yo es que vas esperando así, se me va así, firme. La pregunta dice, un nacimiento de agua en terreno de una persona y ese nacimiento de agua es de uso de la comunidad, ¿puede el dueño del terreno privatizarlo? Si es nacimiento de agua, sí. Si es río, no. ¿Verdad? Entonces, el nacimiento de agua, si nace en un determinado terreno de propiedad privada, persiste como parte de la propiedad privada. Pero en determinado momento, si la comunidad tiene necesidad de esa agua, sí podría expropiarse. Esa es otra de las facultades que el Estado tiene. Pues podría, en este caso, no necesariamente hacerlo la municipalidad, sino hacerlo el Estado. Pero la pregunta concreta sí sería, permanecería en propiedad privada. Dice, ¿la comprobación de lectura será por Classroom? No, la comprobación de lectura será por Zoom, pero yo les voy a mandar el instrumento. Yo les voy a dar el link aquí, se los pongo en el chat. Ustedes entran al clic y entran al formulario. ¿Otra pregunta? Licenciado, buena tarde, ¿me escucha? Sí, le escucho. Mucho gusto, Lick. Fíjese que con una pregunta nomás, pero no sé si se pueden hacer preguntas en relación a la comprobación de lectura, en relación al libro de contrato social. Sí, dígame. Bueno, fíjese que ahí, o sea, como habla de la soberanía, no me queda muy claro cuando habla un tanto de que la soberanía es indivisible. O sea, que como que no se puede dividir. No sé si estoy correcta o no, o es diferente eso. Es que ese es el criterio que se mantuvo de la Ah, indivisible de la soberanía. Por eso es que ahí podría salir perfectamente una inquietud, una apreciación. ¿Qué vas, vos? La gran puta, yo tenía esperanzas, yo, va. ¿Vos, gordo, mío? Bueno, yo creo que ya está con Denis. Pues con relación al tema de la soberanía, según el criterio que se manejaba por Juan Jacobo Rousseau y lo que maneja nuestra Constitución, perfectamente podría realizarse un análisis comparativo. ¿Qué opina del criterio de la indivisibilidad de la soberanía a cómo se maneja actualmente por nuestra Constitución? Entonces ahí podría ser un tema, si es que es con relación a lo que usted me mencionaba. Pero así podríamos sacar muchas otras o similitudes o contradicciones, ¿verdad? O sea, cómo se pensaba y cómo se hace ahora, o coincidentemente cómo se propuso en esa oportunidad y coincide cómo se realiza ahora actualmente. Vamos a ver otro. Se me fue el internet y ya casi en lo último solo logré escuchar algo relacionado sobre lo que nos íbamos a dar, unos temas que teníamos que elegir, no sé si así es. No, no es así, es comprobación de lectura. Ahorita lo voy a escribir en el chat. El libro
Entonces, sobre este libro, sobre la lectura que ustedes hagan al respecto, vamos a hacer preguntas, las cuales no necesariamente meritan respuestas directas, como un examen, ¿verdad? Sino criterios sobre determinado tema. Sobre el libro se harán preguntas, las cuales no necesariamente ameritan respuestas, sino criterios sobre determinado tema. Yo les mencionaba, los criterios, algunos de ustedes y yo podemos tener un mismo criterio. Lo que es difícil es que pues pensemos igual, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenemos el mismo criterio y vamos a coincidir, pero no vamos a pensar igual, no vamos a hablar igual, no vamos a escribir igual, sino es algo personal. Entonces ahí trataremos de combatir lo que es el copiar, ¿verdad? O sea, sino extender nuestra opinión. Más de alguno, pues probablemente sí pueda copiar y cambiarle textos, pero pues ahí no necesariamente se está aprendiendo, que es el objetivo de esta comprobación de lectura. Y más que todo, es que ustedes puedan agenciarse de puntos, ¿verdad? Esa es la idea, de que ustedes puedan ir haciendo, aparte de lo que vayan a sacar en su primer examen parcial, puedan ustedes agenciarse de puntos. Es la intención, ¿verdad? Entonces, leer, aprender, estudiar, ganar puntos, ganar la clase. Esa es la intención, ¿verdad? O sea, todo junto. ¿Ok? Entonces, si no lo tienen, les recuerdo, en Classroom está el libro. Yo se los mandé digital. Pues ahí lo pueden leer directamente de la pantalla o si quisieran y pudieran hacerlo, pues imprimirlo, ¿verdad? Pero ahí ya implica alguna cantidad de recursos que a lo mejor no se tienen por el momento, pero lo dejo a discreción de cada uno de ustedes. Entonces, dejamos hasta ahí, vamos a terminar un poquito porque estoy casi sin batería en mi laptop y como no venía preparado, entonces no traigo ni cargador, pero por eso fue que resumí un poco la clase de hoy, pero les agradezco su atención. Pasen feliz tarde y nos vemos el miércoles a la hora acostumbrada. Feliz tarde.